Bienvenidos tu noticiero ENAR Noticias Internacionales. Suscríbete, activa la campanilla y mantente informado de lo mejor en noticias. Esta es la información del día de hoy. ¿Cómo le ha dolido al régimen que le haya salido la horma de sus zapatos? El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, les está aplicando sus mismas reglas y eso los tiene descolocados. Diosdado Cabello, visiblemente molesto. Lo único que ha hecho es insultar al mandatario salvadoreño, porque la violencia, como saben, es el arma de los que no tienen la razón. Tanto que han predicado que velarán por esos venezolanos deportados de forma injusta al SECOT y tienen una propuesta sobre la mesa que no quieren ni siquiera considerar. Es decir, ellos hicieron todo lo posible por recuperar a Alex Saab y a los narcosobrinos, pero no lo pueden hacer por 252 venezolanos que sabemos, como les digo, fueron deportados de forma irregular y sin el debido proceso. Se llenan la boca diciendo que los van a defender, pero cuando existe una real posibilidad de concretarlo, esta es la respuesta. Sin embargo, ustedes saben que tenemos una gente nuestra en El Salvador, secuestrada en El Salvador. Secuestrada por un presidente secuestrador, presidente delincuente, un presidente arrastrado, servil del imperialismo, un presidente jalamecate, un presidente lamerrabo del imperialismo, un presidente que es una vergüenza para su propio pueblo por el nivel de arrastrado que tiene. Me refiero a Nayib Bukele. Tiene secuestrado a unos venezolanos y ahora anda como loco porque la cosa se le está enrollando. Y entonces dice, no, le pasé la pelota a Venezuela. No, usted no nos ha pasado pelota a nosotros. Pásenos los que tiene allá secuestrados. Eso sí nos queremos que nos los pase para acá, para Venezuela. Entréguelo, irresponsable. Entonces viene a condicionar. No, yo se los envío. Si ustedes sueltan los presos políticos, ¿cuál es preso político? Diosdado, respira profundo. Te recomiendo un tecito de moringa, de esos que te gustan a ti. Por cierto, ¿a quién te estás refiriendo allí? Porque esa descripción encaja perfectamente a Nicolás Maduro. Todavía tienes la osadía de decir cuáles presos políticos. Los más de 1000 que están en tus calabozos, o por ejemplo el caso de los 5 asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, que hasta lograste convertir una sede diplomática en una cárcel. Tienen 400 días esperando por un salvoconducto. Leo el comunicado que publicaron este jueves. 400 días sin salvoconductos y 5 meses bajo asedio sin servicios básicos. Un nuevo llamado urgente a la comunidad internacional. Los asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, bajo representación de Brasil, hacemos un nuevo llamado urgente a los países firmantes de la Convención de Caracas sobre asilo diplomático y de la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas a raíz de la grave situación que se vive en la sede diplomática donde nos encontramos. El día de hoy cumplimos 400 días en este lugar a la espera de los salvoconductos que establece la legislación internacional en acuerdo que han sido firmados y ratificados por Venezuela y que el régimen se niega a cumplir. ¿Estás oyendo, Diosdado? A lo largo de estos 400 días hemos sufrido todo tipo de atropellos físicos, mentales y emocionales, acompañados del permanente asedio y de la falta de servicios básicos alimentales. Desde hace 5 meses no contamos con electricidad directa, ya que los fusibles fueron sustraídos, y desde hace 5 meses no fluye el agua en las tuberías de la residencia porque simplemente no llega. Ustedes se la quitaron, Diosdado. Hoy, frente a los ojos del mundo, se tortura y se transgreden derechos humanos en una embajada convertida en cárcel. Por cierto, este es el equipo más cercano de la líder nacional, María Corina Machado, que están siendo perseguidos por trabajar precisamente por un cambio en Venezuela. Y Diosdado tiene el tupé de hablar de fraude en las elecciones de Ecuador. Escuchen esto. Ocurrió en Ecuador con las elecciones presidenciales en Ecuador, uno de los fraudes más gigantescos, más grandes que ha ocurrido en la historia política del mundo. Fue el perpetrado en Ecuador. ¿Quién es capaz de hacer un fraude así?
el imperialismo. Extraña mucho que aquellos que pidieron actas en Venezuela salieron corriendo a reconocerlos sin pedir actas ni nada. Mucho, mucho extraña. Mucho, mucho extraña. Gente que salió criticando y todavía critican a Venezuela, pero no han pedido ni una sola acta en Ecuador a pesar de los reclamos de la candidata ganadora, a pesar de los reclamos del pueblo de Ecuador, del pueblo valiente de Ecuador. Ninguno dice nada. Salieron a reconocerlo de una vez, te reconocemos. ¿De cuál fraude hablas, Diosdado? Yo creo que él no sabe que en Ecuador hubo más de 1000 observadores entre internacionales y nacionales, cosa que no ocurrió en Venezuela. La candidata que defiendes no ha presentado ninguna prueba de ese fraude, ni ha impugnado las elecciones. Y ese pueblo aceptó los resultados. No están presos por salir a protestar en defensa de esas elecciones que hablas, como sí pasó en Venezuela. Y tú todavía sigues sin mostrar las actas en el país. Por cierto, la OEA y la Unión Europea criticaron, sí, algunas irregularidades del proceso de Ecuador y no fueron expulsados del país ni acusados de terroristas, ni de falsos, ni nada de eso. Leo la información. Misiones de la OEA y la Unión Europea hacen señalamientos en las elecciones de Ecuador, pero reconocen la victoria de Noboa. Eso tiene fecha 15 de abril. La misión electoral de la Organización de Estados Americanos señaló el martes el uso indebido de recursos públicos en el balotaje presidencial del domingo en Ecuador. Imagínate lo que pudieron haber dicho de lo que tú hiciste para el 28 de julio, Diosdado, que dio la reelección al presidente Daniel Noboa, mientras la delegación de la Unión Europea reseñó que hubo cuestionamientos a la neutralidad del Consejo Electoral. ¿Qué podremos decir de Elvis Amoroso, Diosdado? No obstante, ambos reconocieron el resultado de las elecciones. Algo muy distinto pasó en Venezuela. El único que dejaron entrar, el Centro Carter. Esto fue lo que publicó el Centro Carter de las elecciones en Venezuela. Lo veo en pantalla. Declaración del Centro Carter sobre la elección en Venezuela. Fecha del 30 de julio del 2024. Por cierto, la ONU también presentó su balance y fue similar a este. La elección presidencial en Venezuela del 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado los resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. Eso fue el 30 de julio. A esta fecha, eso todavía no ha ocurrido. El proceso electoral de Venezuela en el 2024 no ha alcanzado los estándares internacionales de integridad electoral en ninguna de sus etapas relevantes y ha infringido numerosos preceptos de la propia legislación nacional. Se desarrolló en un ambiente de libertades restringidas en detrimento de actores políticos, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación. A lo largo del proceso electoral, las autoridades del CNE mostraron parcialidad a favor del oficialismo y en contra de las candidaturas de la oposición. Diosdado, en serio, es mejor que vayas y te tomas el tecito de moringa, no sigas hablando tantas sandeces. Bueno, esta semana se han llevado reuniones del Foro Monetario Internacional y del Banco Mundial y el equipo de la líder nacional María Corina Machado ha tenido varios encuentros en el marco de estas reuniones. Veo la información a través de la nota de prensa que publica el partido 20 Venezuela. María Corina Machado sin Maduro representa la mayor oportunidad de inversión del hemisferio en el marco de las relaciones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. María Corina Machado y miembros de su equipo económico han sostenido varios encuentros con actores claves del sector financiero internacional, entre ellos Barclays y JP Morgan. El mensaje fue claro: el colapso del régimen de Maduro es inminente y una nueva Venezuela está lista para convertirse en el mayor polo de inversión de las Américas. Este sistema es insostenible, ya no se trata de si va a caer, sino de cuándo. Y ese cuándo está mucho más cerca de lo que muchos se imaginan. Esto lo dijo María Corina Machado. La dirigente insistió en que todos los vectores
sectores están alineados hacia una transición democrática, incluyendo el rechazo de la población, la fractura interna del régimen y la presión internacional coordinada. Venezuela representa la mayor oportunidad de inversión del hemisferio para las próximas décadas, no solo en petróleo y gas, sino en 11 sectores estratégicos con potencial de alto valor agregado, destacó Machado. Entre ellos mencionó la infraestructura agroindustria, minería, energías renovables y turismo. Rafael de la Cruz complementó: estamos promoviendo un escenario ganar-ganar. Nuestra propuesta garantiza seguridad jurídica, apertura total al capital privado y condiciones fiscales competitivas para atraer inversión masiva. Gustavo García detalló el enfoque hacia los acreedores. Queremos que vean la reestructuración como una oportunidad de negocio. No buscamos una reestructuración larga y conflictiva, sino una negociación constructiva, única y definitiva que restablezca la sostenibilidad fiscal y externa del país. La reconstrucción no será una carga, sino una puerta de entrada a un ciclo virtuoso de inversión y crecimiento compartido. Machado recalcó que en la nueva Venezuela el sector petrolero será operado 100% por el sector privado, con el Estado como regulador eficiente y transparente. Tenemos una comunicación clara, activa y productiva con los principales actores de Washington. Apreciamos especialmente el respaldo firme de la administración de Donald Trump a la causa democrática venezolana y las acciones recientes que aumentan la presión sobre el régimen, señaló de la Cruz. Con el liderazgo legítimo, una visión económica clara y respaldo internacional creciente, Venezuela se proyecta como el próximo gran caso de éxito para los mercados emergentes. Una Venezuela libre será el mayor caso de éxito del hemisferio. Esto lo dijo María Corina Machado. Esta es una transición seria. Estamos listos y necesitamos aliados que crean, inviertan y crezcan en nosotros. Mira, y por aquí no ha aparecido ningún encuentro, ninguna reunión, por ejemplo, de algún integrante del régimen de Nicolás Maduro con estas instituciones tan importantes como es el Foro Monetario Internacional o el Banco Mundial. Claro, pero es que si ni siquiera reportan cifras de nada en Venezuela. Por cierto, en línea a estas declaraciones que dio la líder María Corina Machado hace tan solo 2 días, ofreció una entrevista a la cadena Fox News y se refería precisamente al tema económico, al tema petrolero. Ella era consultada por estas sanciones al régimen de Nicolás Maduro y ha dicho que luego de este arancel secundario que le ha colocado la administración de Donald Trump al petróleo venezolano, se han empezado a requebrajar las bases del régimen de Nicolás Maduro, que eso está pasando en este momento, que al perder ingresos, recursos para esa economía del régimen, incluso aliados muy cercanos, altos mandos, estarían, como diríamos en criollo, culipandeando con Nicolás Maduro y su estabilidad, y que las cosas se estarían acelerando. Eso fue lo que ella dijo y va en línea con lo que les acabo de leer de estas reuniones que sostuvieron, unas importantes reuniones que han sostenido el día de hoy en pro de la economía venezolana, pero por supuesto cuando se recupere la democracia.